Hoy estamos celebrando el Día de los Padres y nuestro objeto principal, nuestra persona favorita, aquel que nos ha dado sentido de pertenencia, aquel que nos ha hecho parte de una familia especial es Dios. Juan capítulo 1, versículo 2 nos dice: mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La razón por la cual Dios es nuestro Padre es porque nosotros, por la fe, hemos sido hechos salvos, y al ser salvos, pues Él nos hizo parte de su familia. La razón por la cual hoy tenemos sentido de pertenencia, la razón por la cual hoy nosotros nos sentimos parte de una familia especial, nos sentimos parte de Dios y sentimos y sabemos que Él está en nosotros, es porque hemos creído en Él. Y porque hemos creído en Él es que estamos aquí en esta mañana. Así que ese Padre nuestro que está en los cielos, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor, porque Él es digno de nuestro reconocimiento. Amén. Él es nuestro Padre. Él es el Padre de padres, el Padre especial, el que nos ha enseñado a amar como nosotros necesitamos amar y ser amados. Amén. Amén. Nosotros estamos hablando de la adoración, y qué bueno que estamos hablando de adoración. Qué bueno que estamos siendo ministrados y bendecidos por este tema, porque adorar a Dios es el mayor privilegio que cualquier persona puede tener. Hoy estaremos hablando del precio de la adoración. Cuando nosotros hablamos de precio, estamos hablando de costo, estamos hablando de valor. Para que podamos entender el concepto, nuestra vida tiene un gran valor para Dios. Por eso Él pagó un alto precio, por eso Él pagó un alto costo. Y cuando nosotros hablamos del precio de la adoración, estamos hablando de lo que estamos dispuestos a entregar según el valor que Dios tiene para nosotros. Oiga, qué importante. Lo que nosotros acabamos de hacer, lo que nosotros hacemos a través de la música, a través de las oraciones, a través del servicio a Dios, en la manera en la que yo lo hago, demuestra el valor que Dios tiene para mí. Cuando nos dicen vamos a darle un aplauso al Señor y yo doy un aplauso a medias, yo estoy diciéndole tú vales eso para mí. Ese es el precio de la adoración. Cuando yo voy a rendir al Señor una alabanza y esa alabanza es interrumpida por cualquier factor y no me dedico al Señor en un tiempo específico, en un momento específico del día, yo le estoy diciendo, yo tengo cosas más importantes que hacer. Cuando yo voy a la iglesia y no presto atención a la palabra, sabiendo que la palabra es el medio por el cual yo puedo conocer a Dios, y a través del conocimiento de Dios puedo enamorarme más de Él, puedo amarle más, puedo conocer más su amor. Cuando yo desestimo esas cosas, yo le estoy diciendo, yo tengo cosas más importantes que tú. Por eso es bueno que nosotros hablemos del precio de la adoración, porque adorar a Dios no es cualquier cosa. No es ocupar un tiempo del día con algo que me han dicho que yo tengo que hacer. Adorar no es cantar cuando conviene. Adorar no es ofrendar un bien que me sobra. Adorar mucho menos es servir con mi esfuerzo. Simplemente. Adorar no es entregar mi voluntad o mi tiempo que yo decida entregar. Si hay algo que hemos trabajado en estos últimos domingos y que debe estar trabajando en nuestras mentes, es que adorar a Dios es buscarlo, pero no solamente hacer la acción de buscarle. Una vez yo le encuentre, ¿qué voy a hacer? Eso es adoración. Adorar es buscar a Dios para entregarle todo mi ser sin ningún tipo de reservas. Adorar a Dios es disponer mi vida para Dios, que Dios pueda disponer de mi vida. Adorar a Dios significa que mi vida, mi tiempo, mi esfuerzo, mi dedicación sea un instrumento en las manos de Dios. Eso es adoración. Vivir la vida a mi manera y pretender adorar a Dios un domingo y no hacer nada es lo mismo. Porque usted y yo debemos vivir para Dios lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. No solamente el domingo a las 11
o cuando yo oro cada día en la mañana. Esos no son los tiempos que yo debo tener con Dios. Yo debo vivir con Dios. Yo debo vivir para Él. ¿Por qué? Porque Dios no merece una adoración como esa que hemos venido describiendo hasta este momento, a forma de crítica. Dios no merece, ni quiere, ni le interesa lo que a mí me sobra. Dios quiere, merece y es digno de la mejor adoración que yo pueda brindarle. Ya que estamos hablando del precio de la adoración, es bueno que nosotros sepamos algo. En el cielo hay una divisa, así como en este país hay una divisa nacional que es el peso dominicano, en Estados Unidos es el dólar, en China es el yen, en Europa es el euro, en el cielo hay una divisa, hay una forma de pago, hay un medio por el cual yo puedo adorar a Dios y puedo retribuirle, puedo retornarle en agradecimiento lo mucho que Él ha hecho por mí, lo mucho que Él ha hecho por nosotros. Y esa divisa es la obediencia. La moneda oficial del reino de Dios es la obediencia. La mejor recompensa que Dios puede recibir, la mejor retribución que Dios puede obtener de nuestra parte, la mejor adoración que le podemos rendir a Dios, es nuestra obediencia, es nuestro sacrificio. Y si estamos hablando del precio de la adoración, debemos entender cuál es esa divisa. ¿Por qué para Dios es tan importante la obediencia? Acompáñenme a Primera de Crónicas. Busquen su Biblia en el Antiguo Testamento, cerca de Samuel, cerca de Reyes, antes de los Salmos, el libro de Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 21. Hoy estamos hablando del precio de la adoración, lo que cuesta adorar a Dios, el valor que Dios tiene para nosotros. Dice la palabra del Señor en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 21. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era, del terreno donde Ornán estaba trabajando, se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar al Señor. Dámela por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aun los bueyes, oh rey, te daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y el trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo, dice Ornán. Entonces el rey David le dijo: no, atención a esto. Este es un verso digno de ser subrayado, marcado, impreso, puesto en la nevera, puesto en el carro, ponérselo en la frente, en un lugar donde usted lo pueda recordar, en la oficina, en todo lugar. Dice Primera de Crónicas 21, 24, que David, el rey David, le dijo a este hombre: no puedo recibir de ti los bueyes, ni el trigo de gratis, ni este terreno tampoco. No, sino que efectivamente lo compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. El precio de la adoración. Y dio David a Ornán en aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, unos $300,000. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocausto y ofrendas de paz. E invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos, en el altar que había construido, en el altar de holocausto. Padre, gracias te damos en este día, en el nombre de Jesús.
Amén. Gracias por tu palabra. Permite que esta pueda ser de bendición, Señor, para nosotros. Amén. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Por qué David está llegando a un lugar, al territorio de un hombre llamado Ornán, y le está ofreciendo comprarle un espacio de su terreno, de la era donde él estaba trabajando su trigo? El trigo que ya él estaba preparando para ser cosechado. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué David llega tan interesado en comprar ese terreno? ¿Y por qué pagó un alto precio de tantos ciclos de oro por ese lugar? ¿Qué tan valioso, qué tan importante es esto para David? Bien, resulta que una mañana David amaneció y olvidó el precio de la adoración. Olvidó lo importante que es la obediencia a Dios. Olvidó lo importante que es ser constantes en nuestra adoración al Señor. Y dice la Biblia en 1 de Crónicas 21 que el enemigo, el diablo, el enemigo de nuestras almas, incitó a David para que hiciese un censo en el pueblo. Y David mandó a buscar a Joab y le dijo: ve desde Beerseba hasta Dan, ve desde el sur hasta el norte, y ve y cuenta a todos los hombres de guerra. Ve y cuenta a nuestro ejército. A Joab, un hombre fiel a David, no le pareció buena la idea. Le dijo: Señor, que Dios extienda y bendiga más esta nación y que permita que tu ejército sea cuadruplicado si es necesario. Pero no hagas esto. Aparentemente Joab notó el deseo del corazón del rey. Un deseo de medir su fuerza, su capacidad, el imperio que Dios había formado a través de él. La gran nación que había hecho Dios de Israel a través de su servicio. Pero David insistió en que Joab cumpliera esta misión y él fue a cumplirla. Y Joab regresó con los números y contó más de 1,000,000 de soldados que tenía el ejército de Israel. Como consecuencia de este evento, Joab estaba en lo cierto y a Dios no le gustó, a Dios le molestó que David haya censado al pueblo. Y mandó a un siervo suyo, Dios mandó a Gad, un profeta, y le dijo al rey lo siguiente: ve a decirle a David, dice Dios a Gad, que lo voy a castigar y que puede escoger uno de estos 3 castigos. Número 1, 3 años de hambre en todo el país. Número 2, ser perseguido por sus enemigos durante 3 meses. O número 3, que todo el pueblo sufra y que yo envíe a mi ángel a causar gran destrucción en 3 días. Gad fue y entregó el mensaje a David y le preguntó al rey: dime qué respuesta le daré a Dios. David le dijo: Dios es clemente, que elija él lo que mejor corresponda, pero a mí no me agradaría ser perseguido por mis enemigos. ¿Y usted sabe qué hizo Dios? Escogió la número 3. Trajo una gran consecuencia sobre la nación. Ese día murieron 70,000 hombres por una enfermedad que Dios permitió. Y un ángel de Dios comenzó a destruir Jerusalén, la joya, la perla de David. David sintió gran dolor por esto y procedió al arrepentimiento, cosa que ni siquiera hizo cuando Gad llegó a dar el mensaje de parte de Dios. Este pasaje habla a mi corazón de forma muy especial, cómo un individuo que había servido a Dios de forma tan especial, en un momento se distorsiona su atención de la presencia de Dios, olvida lo importante que es obedecer a Dios y pasa por alto aún el consejo de aquellos que son los individuos más cercanos a él. Estaba tan obstinado, tan engreído, su vida llegó a abrazar tal orgullo. La grandeza que Dios había logrado a través de su siervo lo había envanecido de tal manera que él no pudo escuchar el consejo. Y al hacer esto,
procedió a cumplir el deseo de la incitación que el enemigo había puesto en su corazón y pagó altamente el precio de la desobediencia. Cuando nosotros olvidamos a Dios, cuando nosotros pasamos por alto lo importante que es mantenernos obedientes al Señor, cuando nosotros no entendemos el precio de lo que implica adorar a Dios, las consecuencias son muy altas. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué si Israel no tuvo nada que ver con esto, Dios trae una consecuencia en la cual más de 70,000 personas murieron y parte de la ciudad estaba siendo destruida? Si fue David que pecó, ¿por qué está sucediendo esto? Sencillo, los pecados de los reyes los pagan las naciones. Los pecados de los padres los pagan las familias. Los pecados de los hermanos los pagan sus hermanos. Nosotros, cuando olvidamos a Dios y cometemos el gravísimo error de no ser obedientes a Dios, no podemos dirigir, medir, ni detener las consecuencias. Por eso es que yo debo entender que el pecado no solamente me provoca dolor, no solamente me aleja de Dios, no solamente trae consecuencias a mi vida, sino que las personas que están a mi alrededor también terminan pagando el precio de mi consecuencia. Así como un padre cuando comete pecado y viene una consecuencia por sus acciones, la pagan sus hijos. Asimismo, el pueblo de Israel fue también impactado por las consecuencias que estaba sufriendo el rey, porque los pecados de los reyes lo pagan las naciones también. Este pasaje es una gran lección para cada uno de nosotros. Es una gran lección porque nosotros no debemos disponer nada sin antes consultar con Dios. Nosotros no podemos tomar decisiones en esta vida sin antes consultar con Dios. Cada decisión debe ser conocida en la presencia de Dios para que Dios muestre su voluntad a nuestra vida. Tenemos que aprender a preguntarnos qué dice la palabra de Dios con respecto a esto que yo estoy pensando. ¿Cuál es mi intención? ¿Qué es lo que hay detrás de esta decisión que yo estoy tomando? ¿Qué consejo me están dando los demás? Si esta decisión la voy a tomar, compromete mi devoción a Dios, impide que yo tenga un buen tiempo de relación con Dios, impide que yo pueda por lo menos asistir a mi iglesia y congregarme y seguir creciendo espiritualmente. ¿Cuáles son las consecuencias de esta decisión que yo estoy tomando? Cuando vaya a la presencia de Dios, ¿me sentiré redargüido de haber tomado esta decisión? Son preguntas que nosotros debemos hacernos. Nosotros los cristianos solemos tomar decisiones constantemente. Y yo les pido que me acompañen a Santiago capítulo 4, versículo 13. Santiago capítulo 4, versículo 13. 13. Dice la palabra del Señor, Santiago 4, 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que mañana será. Porque ¿qué es vuestra vida?, pregunta Santiago. Ciertamente es neblina que se aparece un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar, lo cual deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante a esta es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. ¿Cuál es el error que cometió David? Que no consultó con Dios, que tomó una decisión desde su punto de vista, que se olvidó quién es el que está por encima de nosotros. Olvidó quién es nuestro Padre. Olvidó quién era su Padre, quién era su proveedor, quién lo había hecho rey.
Olvidó quién le proveía cada día las fuerzas para estar de pie. Olvidó de quién era su dependencia. Y comenzó a pensar en su poder, en su capacidad, en lo que él podía hacer. Y la razón por la cual Dios decide darnos una enseñanza a través de su siervo David es porque la forma en la que nosotros vivimos es una forma de adorar a Dios también. Yo no adoro a Dios solamente a través de la oración, de los cánticos. Yo lo adoro también como yo vivo, cómo me despierto, cómo actúo durante el día, con mi carácter, con la forma en la que yo me relaciono con los demás. Esas son también formas en las cuales yo puedo adorar a Dios. Y cuando yo hago esto correctamente, pues Dios es glorificado. Con mi estilo de vida, Dios es glorificado también. David no se comportó como un hijo de Dios. Se comportó como un hombre soberbio. Si nosotros decimos que antes de tomar una decisión debemos saber qué dice la Biblia, significa que usted debe conocer la palabra de Dios. Si nosotros decimos que debemos conocer nuestra intención es porque debemos tomar en cuenta cuáles son las motivaciones por las cuales queremos hacer algunas cosas o por las cuales queremos hacer todo lo que pretendemos hacer. Si estamos diciendo que debemos escuchar el consejo de los demás es porque nuestros oídos deben estar abiertos a lo que los demás pueden decirnos. Porque Dios habla de muchas maneras y Dios en muchas ocasiones nos habla a través de otras personas. Sobre todo de aquellas personas que han dado un buen testimonio delante de nosotros y han demostrado ser personas que escuchan a Dios y están pendientes de su voz. David es un personaje famoso. Fue un rey israelita, el más famoso de toda la historia de esta nación, el escritor del libro de los Salmos, considerado un rey justo, valiente, apasionado, un guerrero, un músico y poeta, un rey que también Dios no solamente permitió que conociéramos su esplendor, su grandeza, su gran capacidad, sino que también nos demostró su condición de pecado. Porque mostrándonos esto nos está demostrando que David no era perfecto. Que no solamente fue un rey con mucha capacidad para hacer de su nación una gran nación, sino que con sus acciones no solamente bendecía al pueblo, sino que también podía maldecirlo y podía traer pésimas condiciones. Se le describe en la Biblia como un hombre rubio, de hermosos ojos, prudente y de muy bella apariencia. Reinó en Israel por 40 años, un reinado extenso. Y así como estuvo frente a este reino fue grandemente bendecido por su vida. No solamente por sus victorias, sino por las enseñanzas que Dios dio a través de su testimonio. Todavía hoy estamos hablando de esas buenas enseñanzas que Dios permitió por medio de su vida. En su vida se destaca que es parte de la genealogía del Mesías. Fue conocido como un ungido de Dios. Fue un hombre fiel al rey Saúl. Fue el vengador de Goliat. Incluso la intención por la cual él derrotó a Goliat es la que describe 1 Samuel 17:46, que Dios nos dice a través de este pasaje que David dijo que él iría y enfrentaría a Goliat para que todo el mundo sepa que Israel tiene un Dios. Oiga qué convicción. Fue fugitivo de la ira de Saúl, porque Saúl se llenó de ira contra él, porque sintió envidia, porque el pueblo lo estaba reconociendo como un hombre destacado, aún por encima del rey Saúl. El pueblo tenía un cántico en el cual decía: Saúl mató a miles y David a sus 10,000. Fue el unificador del reino de Israel luego que Saúl murió, fundador de Jerusalén, un pecador como todos nosotros. Sufrió la rebelión en su propia casa, producto de su desobediencia a Dios, y vivió rectamente al final de su vida y se dedicó a Dios de forma especial. A pesar de las buenas condiciones que tenía este hombre de Dios, producto de su descuido, pagó un alto costo por su desobediencia. Durante una etapa de su vida, que es la que estamos describiendo, él olvidó lo importante que es obedecer a Dios en todo momento y honrarle.
Él tomó una decisión que Dios no le mandó a tomar. Él estaba valiéndose de su autoconfianza. Alguien comenta con respecto a esta actitud de David que existe una línea muy delgada entre la dependencia que confía en el poder de Dios y la soberbia porque Dios ha usado su vida para grandes cosas. David pasó de ser un dependiente de Dios a ser un soberbio producto de lo que Dios había hecho a través de su vida. Quizás por un momento olvidó que todo lo que había logrado no lo había hecho con su fuerza, sino porque Dios estaba con él. Y este es el engaño de la soberbia, cuando olvidamos de dónde venimos y quiénes somos. Cuando olvidamos lo importante que es Dios, cuando cometemos esos descuidos que tenemos que pagar el alto precio de esas consecuencias de haber olvidado a Dios. El enemigo aprovechó este descuido. ¿Por qué? Porque quizá lo vio apartarse de Dios, descuidar su vida de oración, lo vio que no estaba cerca de Dios. Y cuando un cristiano se aleja de Dios es una presa fácil del enemigo y de quien sea. Entonces el enemigo aprovechó esta debilidad e incitó su corazón para que censara al pueblo. Y la Biblia habla de que Dios mandó hacer censos, pero no con la intención arrogante y vanidosa del rey David. Y ante esta situación nos surge una pregunta. Cuando nosotros vemos a David siendo incitado por el enemigo, nos preguntamos, ¿acaso puede forzar Satanás a la gente para hacer cosas malas? Oiga, esta pregunta es importante, porque entonces nuestra vida está pendiente de un hilo. Y la respuesta es que no. El enemigo no forzó a David. Una simple incitación fue suficiente. Como siempre sucede con aquellas personas que están lejos de Dios. Una simple incitación es suficiente. Unas simples palabras al oído, unos pequeños dardos de fuego enviados a nuestra mente son suficientes para que toda nuestra vida se desboque y nos volvamos nada. A través de esto hay un indicador importante del orgullo en la vida del rey David. David no escuchó a Joab, David no escuchó a Dios, y por codicia, arrogancia y egoísmo hizo su voluntad. Y 70,000 hombres estuvieron pagando ese precio. 70,000, más de 70,000 personas. Y una ciudad a punto de ser destruida. ¿Qué importancia tiene entonces el tema de Ornán? Todo esto que hemos hablado es para que podamos entender cómo llega David, donde Ornán, a su era, al lugar donde él estaba trabajando el trigo. Sencillo. Cuando David ve que mueren estos hombres y mujeres por esta enfermedad, se llena de luto su corazón y él y sus principales se visten de ropas ásperas para demostrar el duelo. David se siente arrepentido por lo que había hecho y clama a Dios. Y Dios manda detener al ángel que ya se estaba acercando a Jerusalén con su espada extendida para destruirla, porque David pidió de corazón que Dios lo perdonara. Se arrepintió de corazón. Y Dios le dijo al ángel, ve y dile a David que edifique un altar. Y el ángel estaba justamente encima de la era de Ornán. Los hijos de Ornán, cuando vieron al ángel que estaba suspendido sobre el terreno de su padre con una espada extendida, se escondieron. Y David venía de camino porque había recibido por parte del ángel que habló al profeta Gad, y Gad fue y habló con David. David va en camino a ese lugar a levantar un altar. Y cuando llega al terreno de Ornán. Y Ornán sale al encuentro y le dice, rey, lo que tú necesites. El rey le dice, no, yo vengo de entender algo fundamental. Yo necesito obedecer a Dios. Y yo no puedo seguir haciendo las cosas a mi manera. Yo no puedo recibir como una ofrenda este terreno. Yo necesito entregar
el precio que vale esto, porque yo necesito sacrificar algo a Dios en este día. Dios es digno de mi ofrenda, Dios es digno de mi sacrificio, Dios es digno de mi entrega. Así que ponle el precio que corresponde a esta tierra y yo te la voy a comprar por el que corresponde. Y terminó pagando unos 600 siglos, un precio elevado, porque era valioso el sacrificio, valiosa la ofrenda, era valioso Dios para David. La codicia, la arrogancia y el egoísmo habían sido disipados por el trato de Dios sobre su vida. La vida de David nos da una enseñanza. Número uno, nos enseña que no importa qué tan cerca estemos de Dios y no importa qué tantas cosas Dios haya hecho a través de nosotros, si te descuidas, vas a caer. Qué engreídos somos en ocasiones que nos creemos tan perfectos que pensamos que Dios tiene que incluso pasarnos por alto nuestra desobediencia y nuestra falta de atención a su palabra. Qué engreídos nos volvemos a veces que olvidamos lo importante que es obedecer a Dios en todo momento. David aprendió que no importa cuán bien haya servido, de nada sirve si olvidas quién eres y de dónde vienes y te vuelves autosuficiente y empiezas a adorar a Dios a tu manera, en el tiempo tuyo y a tu forma y como tú consideras, olvidando que Dios ha establecido un orden para todas las cosas. Esta enseñanza no tiene sentido si nosotros no nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué te está costando a ti servir a Dios? ¿Cuál es el precio que estás pagando por servir a Dios? ¿Eres una persona descuidada? ¿Te dejas guiar por las insinuaciones del enemigo? ¿Acaso estás justificando tus malas acciones diciendo que Satanás está forzando tu vida a hacer algo mal? Él ni siquiera estuvo en la conversación presente entre Dios y David. Él simplemente incitó. Quien cometió el pecado fue David. El enemigo no es el culpable de nuestros pecados. Él es el engañador e incitador. Por eso no pretende en ningún momento decirle a Dios, el diablo me hizo hacer esto o aquello. Porque Dios sabe que nosotros somos responsables por nuestras acciones. David no pudo evitar la consecuencia y tuvo que asumir la responsabilidad. Y cuando asumió la responsabilidad se detuvo la mortandad y se detuvo la destrucción. Si usted quiere que se detenga la destrucción en su vida, asuma la responsabilidad ante Dios por sus acciones y deje de justificarse y deje de pretender engañar a Dios, porque eso a Dios no lo detiene. Un corazón contrito y humillado, dice su palabra, que el Señor no rechaza. Y cuando esta fue la actitud que asumió David y entendió el precio de lo que significa adorar a Dios, que no es cuando yo quiero ni cuando me conviene, sino que en el momento en el cual se presenta la necesidad, que es en todo momento, de yo adorar a Dios, es ahí donde a Dios le agrada. En cada saludo, en cada disposición, en cada actitud, en cada decisión, Dios tiene que ser honrado y Dios tiene que ser exaltado. ¿Por qué murió gente inocente? Porque los pecados de los reyes los pagan las naciones. Cuando David se dio cuenta de su pecado, tomó responsabilidad. ¿Qué pensamos hacer nosotros en este día? ¿Cómo vamos a conducir nuestra vida? ¿Pretendemos nosotros detener la destrucción que se ha perpetrado en nuestra vida, producto de nuestra codicia, nuestra arrogancia?
y nuestro egoísmo. ¿Cómo nosotros podemos ver disipadas las consecuencias de nuestro pecado? Respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el costo que usted está pagando por servir a Dios? David llegó donde Ornán y le dijo, yo no puedo recibir tu ofrenda, porque entonces sería tu ofrenda a Dios, no la mía. Y Dios lo que está reclamando es mi ofrenda. ¿Tú sabes lo que Dios está reclamando en este día? Tu ofrenda. Cuando tú vienes a la iglesia, ¿qué es lo que tú haces? ¿Escuchar el mensaje que otro predica y cantar las canciones que otro canta? Eso no es adoración para Dios. A Dios le agrada el mensaje hecho vida y la alabanza que sale de tu corazón. Porque Dios puede estar recibiendo la adoración del que canta la alabanza, pero no la tuya. Tú puedes estar hoy haciendo lo que Ornán quiso que David hiciera, recibiendo de gratis lo que otro te da, el sacrificio de otro, y se lo está sirviendo a Dios. Y nosotros no podemos ser un pueblo así, no podemos ser una iglesia así. ¿Usted sabe por qué? Porque lo que usted da, lo que usted rinde el domingo, en cada oración, en cada actitud, demuestra el valor que Dios tiene en su vida. La razón por la cual David le dijo a este hombre, no le daré nada a Dios que no me cueste, es porque él había aprendido que tenía que pagar un precio. Si usted se coloca en ese camino que David decidió caminar, sin Dios, no piense ni por un momento que las consecuencias serán diferentes, que eso pasó con David y que no pasará con usted. Aunque el trato sea distinto, Dios no hace tardar las consecuencias. Lo que usted le está dando a Dios hoy demuestra el valor que Dios tiene para usted. Un buen adorador es aquel que sabe examinar su propia vida. Un buen adorador es aquel que luego de haber examinado su vida y sus intereses, reconoce a quién está adorando, a quién está sirviendo, si a Dios o a sus intereses, si a Dios o a sus deseos. Este pasaje tiene una enseñanza para nosotros, sencilla. ¿De qué hablaron hoy en la iglesia? Usted dice, hablaron de que hay dos formas de adorar a Dios, cómodamente o pagando un sacrificio. ¿Cómo usted quiere adorar a Dios? Cómodamente. Ese ángel vendrá, ese profeta llegará y le dirá, Dios ha enviado una consecuencia. A veces ese ángel le habla a usted al celular, a través de una consecuencia, a través de un mini mensaje, a través de una noticia. Ese mensaje de Dios llegará. Si usted decide adorar a Dios cómodamente y le dice, sí, Ornán, dame todo. Mira, Dios, aquí está tu ofrenda. Dios no recibe eso. Ese no es el precio de la adoración que debemos pagar. Ahora, si nos ponemos de pie y le decimos, no le daré nada a Dios que no me cueste, entonces veremos el resultado de lo bueno que es obedecer a Dios. Yo le invito a que se ponga de pie. ¿Qué significa de lo que estamos hablando? ¿Qué significa decir no le daré nada a Dios que no me cueste? ¿Usted no se ha dado cuenta que venir los domingos, aunque parezca algo sencillo, para algunos implica una consecuencia? Hay cosas que tenemos que dejar de hacer, ¿verdad que sí?
Ese es el precio de la adoración. El poder estar en otro lugar haciendo otra cosa, pero nos dedicamos a hacer esto. Ese es el precio de la adoración. Quizás pensamos que el precio de la adoración viene a ser algo grandísimo, que una gente tiene que arrancarse algo un día en su vida. El precio de la adoración lo vemos como Abraham ofreciendo a Isaac. Y sobre espiritualizamos el tema y nos hacemos los más espirituales. Dios dice, no, no te vayas tan lejos. Como hay hermanos que dicen, me dedicaré a servir al Señor y miré al Himalaya a predicar. Pero vete a Jarabacoa, que está más cerca. O, mejor dicho, abre tu puerta y cruza al vecino y tócale la puerta y predícale. A veces queremos predicar en la ventana 340, el lugar donde no se ha predicado, pero en el edificio que vivimos no hemos predicado. Y Dios nos dice, no, pero no vayas tan lejos. Cerca de ti hay mucha gente que necesita escuchar el mensaje. Asimismo con la adoración. A Dios no solamente se le adora en eventos como los de Abraham e Isaac. No esperemos que Dios nos lleve hasta el último momento, cuando viene la consecuencia y la situación más difícil y más grave, por habernos resistido. Hagamos nuestra vida, nuestra relación con Dios más llevadera. Comencemos hoy. ¿Cómo? Adorando a Dios como corresponde, con una buena atención, no cantando por cantar, no escuchando el mensaje para oír otro más, sino saliendo de aquí con ese mensaje en el corazón de su palabra, compartiéndolo con otros, aplicándolo a tu vida, siendo un buen padre, siendo un buen amigo, siendo un buen hermano. No esperemos que lleguemos al límite. No esperemos que Dios se vea tentado a traer una consecuencia sobre nuestra vida. Adoremos a Dios hoy, con lo básico, con lo sencillo, una buena devoción, un buen tiempo de adoración. Ese es el precio de la adoración. No le daré nada a Dios que no me cueste. Significa que yo no me siento únicamente a escuchar las alabanzas que otro recibió producto de su comunión con Dios. Eso me bendice y yo lo uso. Pero llega un momento que Dios dice, yo quiero escuchar tu alabanza. Yo no puedo seguir callado escuchando a otros orar y cuando termina decir, oye, qué bonito tú oras. Dios quiere escuchar tu oración. Yo no puedo seguir escuchando mensajes sin que salga un mensaje de mí, porque eso significa estar tomando la adoración de otro. Si yo quiero actuar como David y decir, yo pagaré el precio, comience entonces a utilizar la divisa del cielo, la obediencia. Y yo soy obediente desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Mire, Abraham llegó a un momento tan importante con Dios por el proceso. Dios nunca le hubiese pedido a Isaac. Dios no hubiese perdido el tiempo si no hubiese trabajado en ese corazón para enseñarnos a nosotros lo que significa adorar por todo lo alto. Dios trabajó día tras día en la vida de Abraham. Y nosotros llegamos a los momentos importantes en nuestra relación con Dios cuando obedientemente día tras día hacemos las pequeñas cosas. Aprendamos a hacer las pequeñas cosas y cuando vengamos a abrir los ojos vamos a estar haciendo lo que Dios siempre quiso que nosotros hiciéramos. Seamos obedientes desde lo poco, desde las pequeñas cosas. Recuerde que Dios es adorado con nuestra forma de vida. Y cuando yo adoro a Dios con mi forma de vida, eso es hacer las pequeñas cosas. Levantándome temprano, aprovechando la adoración, usando toda oportunidad que tenga
de servir a Dios, haciéndolo con buena actitud, entregando mi devoción a Dios. Y en ese día a día, en un momento, en el día que menos esperamos, nos encontramos con Dios. Y recibimos la recompensa que tanto hemos anhelado. Usted no va a encontrar a Dios en su camino. Usted no va a encontrar a Dios en su manera de vivir. Usted va a encontrar a Dios cuando tome el camino que es Cristo y comienza a caminar por ese camino. Y el día menos pensado, como aquellos que estaban en el camino de Emaús, le salió un desconocido y comenzó a hablar con ellos. Y dice la Biblia que ellos sentían en el corazón que había algo especial en esa persona. Se sentó con ellos, comió. Y dice la Biblia que cuando partió el pan, ellos dijeron, es Jesús. Y desapareció. Jesús le dijo, yo estoy con ustedes. No están solos. Pablo nos dice que más de 500 personas vieron a Jesús luego de su resurrección. Y por 40 días anduvo ministrando, sirviendo y guiando a su pueblo. Y nosotros decimos, qué lástima, fueron 40 días. No, porque en Mateo 28 nos dice, yo estaré con vosotros todos los días. Y un día, en ese camino de la obediencia, pagando el precio de la adoración, un día el Señor nos deja saber que está ahí, en su forma extraña. Nos deja saber, a través de un niño, a través de un evento, a través de una sonrisa, a través de algo, a través de una palabra al corazón, a través de su presencia. Y decimos, valió el precio, valió la entrega, valió la pena haberme sacrificado. Dios es para nosotros lo que nosotros hacemos día a día con Él. Padre, gracias por tu palabra, por este día, por tu paternidad, por tu bendición, por ser nuestro Salvador y nuestro Señor. Gracias, Señor, por estar con nosotros, por acompañarnos. Gracias porque en cada momento, en cada día, tenemos una oportunidad de estar más cerca de ti. Permite que este sea uno de esos días en los cuales podemos estar más cerca de ti. Esta es una buena mañana, hermano, para que nosotros comencemos a practicar lo que hemos aprendido. A hacer las pequeñas cosas. Este es un buen momento para que tú puedas entregarle a Dios todo tu corazón y le puedas rendir una adoración como Él merece. Y le puedas decir, Señor, he aquí todo mi corazón está disponible para que tú hagas lo que tengas que hacer. Padre, te damos gracias en este día, porque tú nos das la oportunidad de estar cerca de ti.